La civilización sumeria es una de las civilizaciones humanas más antiguas conocidas, con sus raíces que se remontan a la antigua Mesopotamia. Esta civilización, que prosperó desde alrededor del 4500 a.C. hasta el 1900 a.C., dejó una huella imborrable en la historia. Exploremos la fascinante historia de la civilización sumeria. Los sumerios eran conocidos por sus avances en diversos campos, incluyendo la agricultura, la arquitectura, la escritura y las matemáticas. Desarrollaron el primer sistema conocido de escritura llamado cuneiforme, utilizando símbolos en forma de cuña presionados en tablillas de arcilla. La ciudad-estado de Uruk surgió como un centro prominente de la civilización sumeria. Fue aquí donde se construyó la arquitectura monumental, como los famosos templos zigurat. Estas imponentes estructuras sirvieron como centros religiosos y administrativos. Los sumerios también establecieron un complejo sistema social y político. Tenían reyes que gobernaban sobre las ciudades-estado e implementaban leyes y regulaciones para mantener el orden y la estabilidad. El rey era considerado el intermediario entre los dioses y el pueblo. La religión jugó un papel central en la sociedad sumeria. Los sumerios adoraban un panteón de dioses y diosas que gobernaban varios aspectos de la vida. Los templos se construyeron en su honor, y los sacerdotes tenían una influencia significativa en el gobierno y la sociedad. Los sumerios eran muy hábiles en el arte del riego y la agricultura, aprovechando el poder de los ríos Tigris y Éufrates. Desarrollaron un extenso sistema de canales, lo que les permitió cultivar y sustentar a una población en crecimiento. El comercio era crucial para la civilización sumeria. Se dedicaban al comercio a larga distancia, importando y exportando bienes como textiles, ganado, metales y piedras preciosas. Esta red comercial ayudó a establecer el intercambio cultural entre Sumer y las regiones vecinas. La educación y el conocimiento eran muy valorados en la sociedad sumeria. Establecieron las primeras escuelas conocidas como casas de tablillas, donde los escribas eran entrenados en lectura, escritura y matemáticas. Los escribas jugaban un papel vital en el mantenimiento de registros y la administración. La literatura y la poesía sumerias también eran muy estimadas. Los cuentos épicos, como la epopeya de Gilgamesh, capturaron la imaginación de los sumerios, y proporcionaron información sobre sus creencias y valores culturales. La caída de la civilización sumeria se puede atribuir a varios factores, incluidas las invasiones de civilizaciones vecinas, conflictos internos y desastres naturales. Finalmente, los sumerios fueron asimilados o desplazados por los acadios y babilonios. A pesar de su declive, el legado de la civilización sumeria sigue siendo significativo. Sus inventos, como la rueda, el arado y el concepto de ciudad-estado, sentaron las bases para futuras civilizaciones. Los sumerios también influyeron en culturas posteriores en áreas como el derecho, la literatura y la religión. El estudio de la civilización sumeria continúa cautivando a historiadores y arqueólogos, ya que proporciona información valiosa sobre los orígenes de la civilización humana. A través de la excavación de sitios antiguos y el desciframiento de textos cuneiformes, gradualmente estamos aprendiendo más sobre esta influyente civilización. La historia de la civilización sumeria es un testimonio de la capacidad de la humanidad para crear sociedades sofisticadas y avanzar en diversos campos. Al explorar sus logros y los desafíos que enfrentaron, obtenemos una mejor comprensión de nuestros propios orígenes y la trayectoria del progreso humano. A medida que profundizamos en la historia de la civilización sumeria, descubrimos su profundo impacto en la gobernanza y el derecho. Los sumerios fueron pioneros en la creación de un sistema legal que reflejara las normas sociales y protegiera los derechos de los individuos. Desarrollaron un complejo conjunto de leyes conocido como el Código de Ur-Nammu, uno de los códigos legales más antiguos conocidos de la historia. El Código de Ur-Nammu abarcaba una amplia gama de temas, incluidos los derechos de propiedad, el matrimonio y el divorcio, las deudas y los delitos penales. Su objetivo era establecer justicia y mantener el orden social, estableciendo directrices claras para el comportamiento y castigos para las transgresiones. Los sumerios creían en un trato justo y equitativo bajo la ley. En casos de disputa, los procedimientos legales se llevaban a cabo ante un consejo de jueces que consideraban pruebas y testimonios de ambas partes involucradas. Los jueces basaban sus decisiones en las leyes y precedentes establecidos. Los sumerios también reconocieron la importancia de los contratos en su sociedad, desarrollaron un sofisticado sistema de contratos, que especificaba términos y condiciones para diversas transacciones, incluidas ventas de tierras, préstamos y acuerdos comerciales. El comercio y el comercio florecieron en la sociedad sumeria. Los comerciantes realizaban negocios a través de contratos escritos, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas. Los sumerios desarrollaron un sistema estandarizado de pesos y medidas para facilitar el comercio justo y prevenir prácticas fraudulentas. Otro aspecto notable del sistema legal sumerio fue el concepto de restitución. Si una persona fue agraviada o sufrió un daño, el perpetrador debía compensar a la víctima mediante pagos monetarios, restitución de propiedades u otros medios de reparación. Además de su sistema legal, los sumerios hicieron contribuciones significativas a la ciencia y las matemáticas. Desarrollaron un sistema numeral basado en el sistema sexagesimal, que es la base de nuestro concepto moderno de dividir el tiempo en 60 minutos y medir círculos en grados. Los sumerios tenían un profundo conocimiento de la astronomía y la astrología.
Observaron cuerpos celestes y desarrollaron un calendario basado en el ciclo lunar. Sus creencias astrológicas influyeron en varios aspectos de sus vidas, desde la agricultura y la plantación de cultivos hasta la predicción de eventos futuros. La arquitectura jugó un papel vital en la sociedad sumeria. La construcción de grandes templos zigurat y murallas de la ciudad mostró su destreza de ingeniería, y proporcionó una representación física de su devoción religiosa y poder político. Los sumerios también eran expertos en el arte de la cerámica. Produjeron intrincadas vasijas y figurillas de cerámica adornadas con elaborados diseños y motivos, mostrando su creatividad artística y su artesanía. La música y la danza eran partes integrales de la cultura sumeria. Creían que la música tenía el poder de conectar a los humanos con lo divino. Se han descubierto instrumentos musicales sumerios, como liras y arpas, lo que nos brinda información sobre las melodías y ritmos melódicos de su época. La sociedad sumeria era jerárquica, con clases sociales distintas. En la cima estaban las élites gobernantes, incluidos los reyes y sumos sacerdotes, que disfrutaban de grandes riquezas y privilegios, gobernaban sobre una población que incluía artesanos, agricultores, comerciantes y esclavos. El papel de la mujer en la sociedad sumeria era digno de mención. Ocuparon puestos de poder como sacerdotisas y desempeñaron papeles cruciales en rituales religiosos. Algunas mujeres también siguieron carreras como escribas, demostrando que tenían acceso a la educación y oportunidades de movilidad ascendente. Los sumerios tenían una rica mitología y sistema de creencias. Adoraban un panteón de dioses y diosas que representaban fuerzas naturales, como el sol, la luna y la fertilidad. Se erigieron templos para honrar a estas deidades, y se llevaron a cabo rituales y ceremonias para asegurar su favor. La mitología sumeria incluía cuentos épicos, y mitos que proporcionaban explicaciones para la creación del mundo, los orígenes de la humanidad y las luchas entre dioses y mortales. Estas historias se transmitieron de generación en generación, sumándose al tejido cultural de la sociedad sumeria. Los sumerios hicieron avances significativos en medicina y prácticas curativas. Creían que las enfermedades eran causadas por fuerzas sobrenaturales y espíritus malignos. Para combatir estos, desarrollaron remedios, medicinas a base de hierbas y rituales para curar a los enfermos y proteger contra el daño. El declive de la civilización sumeria llegó gradualmente, a medida que los invasores externos y los conflictos internos debilitaron sus ciudades-estado. Las invasiones de los acadios y más tarde de los babilonios llevaron a la asimilación y eventual desaparición de los sumerios como una civilización distinta. A pesar de su desaparición, los sumerios dejaron un legado perdurable. Sus contribuciones en campos como el derecho, la escritura, las matemáticas y la arquitectura sentaron las bases para futuras civilizaciones en Mesopotamia y más allá. El estudio de la civilización sumeria continúa desentrañando sus misterios y profundizando nuestra comprensión del mundo antiguo. A través de descubrimientos arqueológicos y el desciframiento de textos cuneiformes, obtenemos vislumbres de la vida cotidiana, las creencias y los logros de esta notable civilización. La historia de la civilización sumeria es un testimonio del ingenio humano, y de la incesante búsqueda del conocimiento y el progreso. Al explorar y apreciar sus logros, obtenemos una perspectiva más amplia sobre el tapiz diverso de la historia humana y el desarrollo de nuestra civilización compartida. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte.